Hoy vamos a hablar del libro de Santiago, un hermoso libro, hermoso. 5 capítulos, no sé si lo han leído en la semana, si han tenido oportunidad de leerlo, el libro de Santiago. Pero es un libro en el que vengo pensando, que vengo leyendo, y puntualmente vamos a hablar de los primeros versículos del libro de Santiago, del capítulo 1, versículo 1 al versículo 8. ¿Sí? 8 versículos. No vamos a entrar en tanto detalle porque la verdad es que tiene infinidad de cosas para sacar el libro de Santiago. Muchísimas cosas. Cada palabra te da para poder hacer una predicación prácticamente. Cada palabra, estudiarla, ver cómo la aplicó. La verdad que te da para explayarte muchísimo y por amor al tiempo voy a tratar de ser breve, de poder resumir incluso lo que tenía preparado para no estirarnos tanto en la hora. Si voy a mirar qué hora es primero. Listo, son las 12:05. Entonces, para dar un poquito de contexto, Santiago, ¿quién era Santiago? Santiago era Jacobo, el hermano del Señor, el hermano de Jesucristo. ¿Sí? Este Santiago es el que escribió esta carta. ¿Sí? ¿A quién está dirigida? Está dirigida al pueblo de Israel, en el contexto, en el tiempo en el que estamos hablando, es en los primeros años de la iglesia. ¿Sí? Nos damos cuenta por justamente el capítulo 1, versículo 1, que le escribe a las 12 tribus que están en la dispersión. Está dirigida a ese público. Si ustedes leen la Carta de Santiago van a ver que se tratan temas muy prácticos. ¿Sí? Se habla de la fe, de la fe en acción, se habla del trato al hermano, de los ricos, de los pobres, se habla de la oración, se habla de la lengua. ¿Sí? Se habla de temas muy, pero muy prácticos. Básicamente de vida cristiana, no hay así temas de doctrinas que se van a corregir, sino que son temas sumamente prácticos porque estaba orientado a una iglesia, ¿sí? Que era de las primeras, a una iglesia que nace ahí en Hechos 2, pero al poco tiempo, vieron que Jesús dijo, y me seréis testigos en Jerusalén, Samaria. Bueno, en este contexto lo que estaba sucediendo ya eran testigos en Jerusalén, pero en Samaria y hasta el fin de la tierra todavía no. Entonces viene la persecución en Hechos 8:1 con Pablo, ¿sí? Y ahí dice que la iglesia es, ¿qué? Dispersada. ¿Sí? Que los apóstoles se quedan en Jerusalén, pero la iglesia es dispersada. Bueno, en esta dispersión, en esta diáspora que hubo, ¿sí? A este grupo de personas entendemos que Santiago les escribe. ¿Sí? A estas personas que habían sido desplazadas en medio de una persecución, ¿sí? En medio de un sufrimiento, porque recuerden a Saulo persiguiendo la iglesia. ¿Sí? Recuerden esa persecución que hubo tan fuerte, y como leía Hechos y puntualmente estos versículos, algunos decían, Saulo aún respirando amenazas de muerte, o sea, algunos los arrastraban, ¿sí? Fuera de la casa, los metían presos. Bueno, a esa iglesia que tuvo que sufrir esa persecución y ser desplazada, a ese grupo de personas, a esas 12 tribus, ¿sí? Mayormente en un comienzo judíos convertidos, ¿sí? Hasta que llegó Pablo y fue a los gentiles, bueno, a esa iglesia es a quien le escribe Santiago. ¿Sí? Ese es el contexto. Ahora, vamos a leer Santiago 1, versículo 1 al 8, y vamos a hablar de algunas cositas puntuales. ¿Sí? Dice la palabra de Dios: Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión, salud. Hermanos míos, tener por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada,
porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense, pues, quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Hasta ahí vamos a leer, y antes de continuar sí vamos a orar para que el Señor pueda bendecir su palabra y hablar a cada uno de nosotros conforme a la necesidad con la que hemos llegado esta mañana. Padre, te agradecemos por una mañana más que podemos abrir este Zoom, Señor. Tal vez no podemos abrir la iglesia, no podemos estar juntos, Señor, pero aún así podemos reunirnos, Señor. Puede reunirse la iglesia y poder escuchar tu palabra, poder animarnos unos a otros, escucharnos unos a otros, Señor. Pero sobre todas las cosas, poner nuestros corazones delante de ti para que tú nos hables. Dejamos en tus manos, Señor, este tiempito, estos minutos, y pedirte, Señor, que tú puedas añadir tu bendición, Señor, y tu Espíritu Santo pueda suplir la necesidad con la que hemos llegado cada uno en esta mañana a la reunión, Señor. Gracias, en nombre de Jesús. Amén. Bueno, versículos muy, muy desafiantes, ¿sí? Y más que nada por el versículo 2, que dice: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. El contexto ya lo dimos. Una iglesia, ¿qué dijimos? Perseguida, una iglesia que estaba haciendo, que se estaba tratando de acomodar en otro lugar. Estaban en Samaria, la mayoría se habían ido, ¿sí? a diferentes áreas. Algunos a Samaria, otros por Asia, habían sido dispersados, ¿sí? Ahora, a esta iglesia, a este grupo de personas, Santiago les dice, ¿sí? Tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Y quisiera que podamos ver tres tipos de necesidades que tenemos y que Dios quiere suplir en nuestra vida. La primera es la necesidad de la prueba. Y me dirán, pero necesitamos la prueba. Bueno, de eso se tratan estos primeros versículos de Santiago. ¿Es necesaria la prueba en la vida del cristiano? Y esa fue una de las preguntas que me venía haciendo en estos 2 meses hacia atrás. Me acuerdo que venía en el auto hace ya un mes y medio, y venía pensando en un amigo, creo que lo conocen, Javier, que estaba atravesando una enfermedad muy dura, estaba con cáncer, estaba en medio de quimioterapia, y yo ya pudimos ver en él, con Moni, pudimos ver en él cómo en toda esa etapa de que le diagnosticaron el cáncer, que se enteró que tenía que hacerse quimio, y todo lo que fue pasando, pudimos ver cómo él se fue acercando a Dios más que nunca. Y me acuerdo que venía pensando específicamente en eso y decía, ¿cuánto, o personalmente Dios, necesito la prueba? Yo, Darío, no hablo de otro, hablo de Darío. ¿Cuánto necesito la prueba para acercarme a Dios? Es una herramienta que el Señor usa, ¿sí? Ahora, sin lugar a duda, atravesar una prueba no es sencillo. Díganselo a estas personas a las que Santiago les está escribiendo, ¿sí? A estas personas que tuvieron que ser desplazados de su hogar. Bueno, pero así fue como el Evangelio empezó a correr, ¿o no? Dice que mientras ellos iban siendo desplazados, iban predicando el Evangelio, y así se empezaron a convertir personas. Ahora, personas fueron convirtiéndose porque un grupo de personas cristianos fueron desplazados. Ahora, si vos te das cuenta, ahí Dios usó una situación terrible para una persona para poder bendecir a otro, ¿sí? Ese es el sentido de la prueba. Ahora, cuando decimos cuando Santiago dice tened por sumo gozo, ¿sí? Cuando pensamos en el gozo en medio de la prueba, es algo como contradictorio, ¿no? ¿Cómo puedo estar alegre o feliz? Bueno, la realidad es que hay que entender bien el significado de la palabra gozo. Para eso podemos pensar en Jesucristo. Jesucristo ahí en Juan, capítulo 15, versículo 11,
está hablando con los discípulos y les dice de que Él les quiere dar su gozo para que el gozo de los discípulos sea completo. Ahora, Juan capítulo 15 son unos cuantos versículos antes de que Jesús atraviese la cruz. ¿Sí? O sea, estaba muy cerca de atravesar la cruz. Y en ese momento Jesús lo que quiere es darle el gozo de Él a los discípulos para que el gozo de ellos sea completo. La correcta interpretación de esa palabra, gozo, es satisfacción. ¿Sí? Y se diferencia de la alegría, o se diferencia, ¿sí?, de una alegría externa, porque no está el gozo atado a lo que pasa en mi alrededor, sino a lo que pasa dentro mío, a esa satisfacción que tengo. Y cuando pensamos en Cristo, en por qué Él pudo estar satisfecho, ¿sí?, lo dice Isaías 53, que dice que Él vio el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Lo dice Hebreos cuando dice que Él sufrió la cruz por el gozo puesto delante de Él. Ahora, ¿qué hizo que Jesús pueda sufrir la cruz? Bueno, viendo su obra completa, viendo el resultado de la obra, viendo el final de la obra, viendo qué era lo que iba a pasar después de que termine esa obra. Él sabía que el camino para la salvación de la humanidad, para el perdón de nuestros pecados, iba a ser el camino más terrible. Por eso lo vemos ahí en Hebreos orando, lo vemos con gotas de sudor mezcladas con sangre, vemos esa agonía intensa que él sufrió. Pero vemos que el autor de Hebreos dice que lo sufrió con gozo. ¿Por qué? Porque no se trataba de esa alegría, de estar riéndose, no, se trataba de esa satisfacción que tenía su alma por el resultado al que iba a llegar. Ahora, esto es precisamente, ¿sí?, lo que Santiago trata de poder hacerle ver a este grupo de personas. Cuando lees el libro de Santiago vas a ver y vas a notar todo lo que estaban pasando estas personas. Eran pobres. Muchos habían sido defraudados económicamente. Habían estado trabajando y no les habían pagado. Habían peleas, habían rencores. Los ricos abusaban de los pobres. El contexto de la carta de Santiago y a quién está dirigida es a personas que realmente estaban en tribulación. Y Santiago les dice, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Ahora, esa palabra, diversas pruebas, ¿sí?, y esa palabra cuando os halléis en diversas pruebas, todo ese conjunto, esa frase, significa cuando alrededor tuyo caigan todo tipo de pruebas. Pruebas de todos los colores, de todos los tipos. ¿Sí? No estamos hablando de pruebas únicamente, pruebas al punto de que perdí un ser querido, pruebas al punto de que me enfermé, sino pruebas de todos los tipos, desde la más pequeña hasta la más grande. Pruebas que a veces ni siquiera nos damos cuenta que son pruebas. Por ejemplo, mi relación con algún hermano de la iglesia, mi relación con algún familiar, tal vez no es la mejor relación, y como no es algo que afecta a mi salud, no es algo que me afecta económicamente, tal vez no lo veo como una prueba. Pero tal vez para el Señor sí es una prueba eso, porque Él quiere trabajar en ese área de mi vida, en esa relación. Entonces, cuando Santiago le dice, tened por sumo gozo, cuando hayáis en diversas pruebas, lo que le está queriendo decir es, cuando te encuentres en cualquier tipo de prueba, ¿sí?, trata de tener satisfacción en el alma. Ahora, ¿por qué tengo que tener esa satisfacción? Bueno, y ahí viene la respuesta, el por qué. Recién Carlos decía, muchas veces el Señor no te dice por qué estás pasando la prueba, y no tiene la obligación de decirnos por qué. Ahora, es porque, más allá de que yo tenga el derecho de preguntarle a Dios por qué, y de tener esta discusión con el Señor, como recién escuchábamos y recién compartían, de tal vez enojarme, de frustrarme, porque soy una persona, el desafío de Santiago es tratar, ¿sí?, de poder entender el propósito de Dios, o poder verlo desde la perspectiva de Dios a la prueba. Fíjate que Santiago, ahí en el capítulo 1, cuando dice, en el versículo 3, dice, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Pero dice algunas palabras sumamente importantes en esto. Por ejemplo, la primera, sabiendo. Ahora, ese sabiendo implica un conocer por experiencia algo. ¿Sí?
no implica solamente un conocer de un intelectual, ¿sí? Y no es un misticismo, no es no, es un uso de la razón, es un entendimiento, es un conocer, entender, ¿sí? Pero hacerlo de manera razonable, es saber, ¿sí?, que la prueba de nuestra fe, y ahí hay un montón de cosas más para decir, primero que lo que se prueba es nuestra fe, ¿sí?, produce paciencia, pero quiero destacar esas dos palabras, produce y paciencia. La palabra produce, ¿sí?, encierra una idea que es muy linda en sí, porque es alguien que está produciendo o que está fabricando un producto, alguien que está diseñando algo, que lo está desarrollando. Bueno, eso es lo que hace la prueba. Ahí claramente no se dice que es Dios el que lo hace, pero todos sabemos e interpretamos que Dios está detrás de la prueba, produciendo, desarrollando, fabricando, formando algo. ¿Qué? La paciencia. Ahora, la paciencia es interesante en este versículo, porque no se trata de la paciencia que uno pensaría, dice la paciencia que puedo tener con mi hermano. No, no es la paciencia del fruto del Espíritu, no es ese amor, gozo, paz, paciencia, ¿sí? Esta paciencia, ¿sí?, significa resistencia, perseverancia. Eso significa esta paciencia. Ahora, resistencia, perseverancia, ¿por qué necesito la resistencia y la perseverancia? ¿Por qué esto me lo da la prueba? Bueno, cuando leemos Hebreos 12, ¿sí?, es muy claro, que dice que corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Ahora, cuando hablamos de correr, ¿sí?, por ejemplo, hace unos días tuve que ir a buscar algo al correo que me habían mandado, y el correo está acá a 7 cuadras, más o menos. Y estaba en medio de un día laboral, estaba complicado de reuniones, tenía que ir y volver rápido, ¿sí? Quise ir corriendo, mala idea. Llegué al correo transpirado, cansado, ¿sí? Me dolía acá debajo de la costilla, ¿sí? Hace mucho que no corría tanto y solo corrí creo que 4 cuadras. O sea, no tenía resistencia. No la tenía. ¿Por qué? Porque hace tiempo que no hago ejercicio, porque trabajo todo el día sentado, ¿sí? Entonces, cuando quiero correr, no resisto una carrera. Ahora, por eso es tan importante la paciencia. Y el único medio para obtener esa resistencia, esa perseverancia o esa constancia es por medio de la prueba. Si hubiera otro medio para ser resistente en la carrera de la vida cristiana, créanme que seguramente Dios lo usaría. Pero Santiago nos deja ver y nos hace y nos dice, mira, el único medio para poder obtener la resistencia, la constancia, la paciencia, es atravesando la prueba. Y es Dios quien está interesado, quien está trabajando, produciendo, ¿sí?, quien está detrás de esa prueba. Es Dios quien te está, ¿sí?, acompañando en esa prueba. Ahora, fíjate que en todo esto Santiago, ¿sí?, no, lo único que trata de hacer es cambiar la perspectiva de este grupo de personas frente a la prueba. Que puedan entender que las pruebas son para fortalecernos, para desarrollarnos, para lograr una resistencia que es muy necesaria en la vida cristiana. Sin esa resistencia no vamos a durar. Sin esa resistencia no vamos a poder terminar la carrera. Entonces, en primer lugar, la necesidad de la prueba. La prueba es necesaria en nuestra vida. Ahora, y la voy a tener. Por eso dice cuando os halléis. Cuando os halléis. Porque va a llegar, en cualquier momento va a llegar, ¿eh? No avisa que va a llegar, no te dice la semana que viene a hacer una prueba de este tipo, no, ni te dice si va a ser grande o pequeña, no, va a llegar, es parte de nuestra vida. Recién lo decían, en el mundo tendremos aflicción, es parte, y sepámoslo, en mi vida personal de Darío Izaguirre va a llegar la prueba. Y tengo que preparar mi corazón para poder
tener una correcta perspectiva en la prueba. Ahora, no solo, para avanzar, para se va el tiempo, no solo la necesidad de la prueba, sino la necesidad de la sabiduría. Santiago 1:5 dice: si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Ahora, ahí es interesante que hay una condición, que hay un punto de partida, ¿sí? Ahora, tenemos necesidad de la sabiduría, y la sabiduría es la provisión de Dios para mi vida en medio de la prueba. Me llama la atención muchísimo que Santiago no les dice: oren para que Dios termine la prueba, oren para que Dios los saque de la prueba, oren para que la situación cambie. No, Santiago les dice: si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, ¿sí?, pídala a Dios. Ahora, el punto de partida, ¿cuál sería? Reconocer que tengo falta de sabiduría. Ese es el punto de partida, ¿sí?, en esta situación. Es que si estoy en medio de la prueba, pueda yo reconocer que necesito la sabiduría, que necesito y que estoy escaso. Ahora, déjame leerte la definición de sabiduría. Perdón, no, la definición en realidad de falta, de tiene falta. Todos sabemos qué significa la sabiduría. Ahora, ese tiene falta literalmente significa estar desposeído, destituido o deficiente de sabiduría. Es una expresión que se usaba en el ámbito comercial, ¿sí?, para expresar que una cuenta no tenía fondos. ¿Nunca te pasó que fuiste al cajero, pusiste la tarjeta de débito, quisiste sacar plata y te decía su cuenta no tiene fondos? Un montón de veces me pasó. Voy al cajero, pongo un valor, no tiene fondos, no me sale. Y tengo que estar viendo o fijarme en el celular a ver cuánto tenía para poder sacar plata, ¿sí? Ahora, esa situación de no tener fondos, ¿sí?, equivale a tiene falta de sabiduría. O sea, en primer lugar, tengo que reconocer que para atravesar una prueba y poder hacerla de la forma correcta, necesito la sabiduría. Y acá no se habla de conocimiento, no se habla de libros que leí, no se habla de prédicas que escuché, no se habla de títulos, no se habla de doctorados, de licenciaturas, no se habla de conocimiento, se habla de sabiduría. Es que la sabiduría es lo único, ¿sí?, que me puede sostener en una prueba. Ahora, cuando hablamos de sabiduría, Colosenses 2:3, Pablo, ¿qué dice? Dice: en Cristo están escondidos los tesoros del conocimiento y de la sabiduría. Ahora, cuando pensamos en sabiduría y lo que significa la sabiduría es el conocimiento aplicado a la práctica. Claro que me sirve conocer y entender y estudiar la palabra de Dios. Pero ¿no les pasa que cuando estamos en la prueba muchas veces se nos queman todos los libros? Que todo lo que escuchamos, aprendimos, se nos olvida. ¿No lo podemos aplicar? Bueno, porque eso justamente es la sabiduría. Y eso justamente es lo que tenemos que pedirle al Señor. Espérenme un segundo que se apagó la lámpara que iluminaba un poquito. Eso justamente es lo que nosotros necesitamos pedirle al Señor, sabiduría, ¿sí? ¿Se acuerdan de Job? Que lo estudiamos hace unos domingos. En uno de los versículos, Job 28:2, él dice: ¿dónde se hallará la sabiduría? Santiago le responde: pedísela a Dios, quien te la da abundantemente y sin reproche. Y ahí hay una palabra interesante que es pida a Dios. Esa palabra pida da la idea de demandar. ¿Por qué? Porque es una promesa. ¿Sí? Tenemos la firme convicción y seguridad y tranquilidad y confianza de que si le pedimos sabiduría a Dios, Él la va a dar. Claro, hay una condición que después la vamos a ver, pero si le pido a Dios sabiduría, Él la da abundantemente y sin reproche, ¿sí?,
y deliberadamente, la da de forma generosa. ¿Por qué? Porque es parte de su gracia con nosotros. Es parte de su provisión con nosotros. Él nos dice, Él nos dice, tener satisfacción en la prueba, tener la correcta perspectiva, y yo te voy a dar la sabiduría para que atravieses la prueba. Si no la tenés, pedila que te la voy a dar. Y esa es su provisión para nosotros en la prueba. Ahora, tenemos que tener esa absoluta certeza de que si estamos atravesando una prueba, lo que le tengo que pedir al Señor y en lo que tengo que insistir y seguir pidiendo es sabiduría. Más allá de entender por qué estoy en la prueba, más allá de entender para qué Dios me puso ahí, más allá de pedirle que termine, que me saque, que me dé una solución, es orar para que me dé sabiduría, para poder aplicar el conocimiento espiritual en esa prueba, para poder saber cómo encarar, cómo responder. Y esa sabiduría me va a ayudar en todos los aspectos de la vida, me va a ayudar a tratar con el hermano. En el Santiago capítulo 4 se habla de la sabiduría, de un aspecto práctico, de cómo tratamos con mi hermano por medio de la sabiduría, de cómo muestro mis obras por medio de la sabiduría. Por eso tenemos como segundo punto la necesidad de la sabiduría. Es la provisión de Dios y es lo que tendríamos que pedirle al Señor si estamos en una prueba. Sabiduría. Dios, dame sabiduría para poder atravesar esta prueba. Si me querés en esta prueba, tengo que estar en la prueba. Dejar que la prueba pueda hacer su obra completa, como dice Santiago ahí 1:2, 1:3, para que pueda producir en nosotros el resultado que Dios quiere. Pero dame la sabiduría para poder atravesar la prueba. Por último, ya para terminar, tercer punto, la necesidad de la fe en esta situación de tribulación. Fíjate que Santiago, en el versículo 6, dice, pero pida con fe. En el versículo 5 me dice que yo le puedo demandar a Dios sabiduría. En el versículo 6 me dice que Dios demanda fe, no dudando nada. Pida con fe, no dudando nada, es lo mismo. En la fe no hay duda, y si hay duda, no hay fe. Y esa es la condición en que el Señor me pone. Pida con fe. Y va a dar un ejemplo, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte. O sea, el que duda es la onda del mar y el viento es la duda. Y como decía Gustavo, que hoy fue todo, ¿no? Cuando uno está en el mar y el viento va cambiando de rumbo, se hace difícil nadar y uno va con las olas te llevan, te traen, porque el viento te lleva y te trae. Pero hay algo importante en estos versículos. Versículo 8 dice, el hombre de doble ánimo. Este uso del hombre de doble ánimo se usa acá y también en Santiago capítulo 4. El hombre de doble ánimo. No se usa más, no la vemos más en otra parte de la Biblia. Ahora, esa expresión, el hombre de doble ánimo, significa el hombre que tiene dos almas, que está dividido internamente, ¿sí? Que su corazón, ¿sí?, no es puro. Por eso Santiago capítulo 4, versículo 8, vamos a leerlo. Capítulo 4, versículo 8. Santiago dice, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros, los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. A este público que le escribía Santiago en capítulo 1, les vuelve a hablar en capítulo 8, en capítulo 4, diciéndole, purifica tu corazón. ¿Sí? No pienses que porque le pedís a Dios sabiduría, si sos de doble ánimo, si tenés el corazón dividido, si estás que te apoyás en Dios para buscarlas, para esperar la solución, pero por otro lado vos buscás tus fuerzas, tus medios, incluso a veces esos medios pueden rozar lo no cristiano para poder solucionarlo. Eso es ser un hombre de doble ánimo. Es no tener el corazón puro. ¿Sí? Es estar dividido internamente. Ahora, Elvis Carballosa, todos creo que lo deben conocer, en su libro
Santiago, una fe en acción, lo expresa de una manera que me encantó. Él dice, en este caso particular, fe no es meramente una afirmación doctrinal a la que uno puede adherirse. Orar con fe no significa decir, oro con fe porque soy cristiano. Oro con fe porque acepté a Cristo en mi corazón. Esas son mis palabras. Siguiendo con lo que dice Elvis Carballosa, dice, sino más bien esa actitud total de un compromiso pleno e insoslayable de una dependencia en Dios, tal como se ha revelado en Cristo Jesús. Un compromiso pleno e insoslayable de una dependencia en Dios. Es algo que no se puede evitar. Es que mi actitud frente a la prueba es, dependo 100% de Dios. No dependo de mis fuerzas, no dependo de mi conocimiento, no dependo de mis ideas, no, dependo 100% de la provisión de Dios, de la sabiduría de Dios y de lo que Él quiere hacer en mi vida por medio de la prueba. Por eso Santiago dice, deja que la prueba tenga su obra completa. Dice, deja que la paciencia tenga su obra completa. Es decir, no estorbes la prueba. No quieras acortarla, no quieras terminarla antes. Deja que Dios la termine. Porque el resultado de eso es formar algo. Y fíjense en Santiago, capítulo 1, de vuelta. Lo más importante, dice, mas tenga la prueba, capítulo 1, versículo 4, mas tenga la paciencia, su obra completa, para que seáis. Y esa palabra seáis va a marcar después el perfecto, cabal, cosa alguna, pero para que seáis. El resultado de la prueba es formar mi carácter. Ese es el objetivo principal de la prueba. Ese es la intención de Dios en medio de la prueba. Formar mi carácter. Formar, darme lo que me está faltando. Por eso dice sin que os falte cosa alguna. O sea, la prueba muestra lo que a mí me falta en mi fe. La prueba muestra de lo que yo carezco. Y el Señor quiere a través de la prueba poder suplir lo que yo carezco. Poder formar mi carácter, poder formar poder formar a Cristo en mi corazón. Por eso, después habla, ¿sí?, de purificar nuestros corazones, ¿sí? Y por eso Elvis Carballosa, en el libro decía, poder depender de Dios, tal como lo hizo Cristo, ¿sí?, cuando Él tuvo que enfrentar la prueba tal vez más grande para Él, que fue enfrentar la cruz, con todo lo que eso significaba. Y para no extendernos más, tener presente que, y nos podemos tomar, hay mil cosas más para decir el libro de Santiago, es hermoso, y sería hermoso hacer un estudio del libro de Santiago, que lo puedan estudiar. Con estos primeros versículos, creo que de lo que veníamos hablando desde que se abrió el Zoom en esta mañana, es poder entender la necesidad que tenemos de la prueba, la necesidad que tenemos de la sabiduría y la necesidad que tenemos de la fe para afrontar la prueba. Y para terminar, quisiera leerte una ilustración que me pareció muy interesante, ¿sí? Es una ilustración irreal, ¿no? Te la voy a leer, dice, se llama una taza de té. Dice, había una pareja que viajaban mucho a Inglaterra para ir de compras en las hermosas tiendas de Inglaterra. A ambos les gustaban las antigüedades y los artículos de barro, especialmente las tazas. Un día, en una hermosa y exclusiva boutique, vieron una hermosa taza. El hombre dijo a la vendedora, ¿puedo verla? Nunca he visto algo tan hermoso. Y la mujer se la mostró, se la dio en sus manos. Y mientras ella le daba la taza en las manos, dice que la taza empieza a hablar con este hombre. Y le dice, es que usted no entiende, señor, le dijo la taza. No siempre he sido una taza de té. Hubo un tiempo en donde yo solamente era barro y un barro rojo. Mi maestro me tomó y me enrolló y me pegó una y otra vez y yo gritaba, déjame en paz. Pero él solo sonreía y me decía, todavía no. Luego mi maestro me puso en una rueda que daba vueltas.
dijo la taza. Y de repente di vueltas y vueltas y vueltas. Pará un poco, le gritaba a mi maestro, pero el maestro decía todavía no. Luego me puso en un horno, nunca había sentido tanto calor. Yo me preguntaba por qué me quería quemar. Y yo grité, toqué la puerta, lo podía ver por la abertura y podía leer sus labios mientras meneaba la cabeza diciendo, todavía no. Finalmente se abrió la puerta, me puso en una mesa y me empecé a enfriar. Así esto es mejor, dije yo. Luego tomó una brocha y me pintó por todos lados. Los olores eran horribles. Pensé que iba a vomitar. Detente, detente, exclamé. Él solo dijo, todavía no. Luego de repente me volvió a meter al horno, pero no como el primero. Este estaba 2 veces más caliente. Y yo estaba segura que me asfixiaría y que me derretiría en ese horno. Le rogué, le pedí, grité, lloré. Todo este tiempo lo podía ver por una abertura moviendo su cabeza diciendo todavía no. Entonces me di cuenta que no había esperanza. Nunca lo podría lograr. Estaba lista para darme por vencida, pero la puerta se abrió y me sacó y me puso en el estante. Una hora después me entregó un espejo y dijo, mírate. Y me miré. Y dije, esa no soy yo, no puede ser. Dice, es hermosa, soy hermosa. Y mi maestro me dijo, yo quiero que recuerdes entonces, me dijo. Yo sé que duele estar enrollada y golpeada, pero si solo te dejo así, te hubieras secado y te hubieras partido. Yo sé que te mareaste cuando te di vueltas en esa rueda, pero si no lo hubieras hecho, te hubieras hecho pedazos. Yo sé que te dolió y que estaba caliente y desagradable el horno, pero si no te hubiera puesto ahí, te hubieras estrellado. Sé que los olores eran fuertes y cuando te llené de pintura por todos lados, pero si no hubiera hecho eso, nunca te hubieras afirmado. No tendrías color en tu vida si no te hubiera puesto en ese segundo horno. No hubieras sobrevivido por mucho tiempo porque la firmeza y la resistencia que tenías no iban a aguantar. Ahora eres un producto terminado. ¿Sabes? Santiago cuando empieza el versículo 2, dice, hermanos míos, tened. Esa palabra tener significa considerar, pensar, reconocer. Y esa es la invitación a esta mañana, a considerar, a pensar, a reconocer. ¿Sí? Y esa idea de hacer estas acciones, ¿sí? Me involucran a mí no solo en la acción de pensar, reconocer, sino en el resultado de la acción. Es que en este pensar y reconsiderar lo que estoy pasando en la prueba, el resultado me tiene que llevar a entender que es por un beneficio propio y poder adoptar una nueva perspectiva ante la prueba. Poder ver la perspectiva desde los ojos o poder ver la prueba desde la perspectiva de Dios. Que Él quiere producir en nosotros un producto terminado. Ahí hay un versículo que habla, que todos los conocemos, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Cristo. Y parte de ese perfeccionar involucra la prueba. Hermanos, es el deseo de mi corazón y así como lo fue para mí, el estudio, el poder prepararnos, porque si no estás en prueba, va a llegar. No vas a escapar, no voy a escapar de la prueba. Y si no estoy en prueba, Señor, ¿cuánto la necesito para que siga formando a Cristo en mi carácter? ¿Cuánto la necesito para que me hagas ver lo que me falta? Por más que sea lo más doloroso y sin decir, Señor, quiero sufrir, entiendo que es el medio por el cual Dios forma nuestra vida. Y la invitación de Santiago
en estos versículos es, creo que todos hemos empezado la reunión hoy con el corazón en la mano. Escuchar a Camila lo que comentaba fue algo muy, muy, muy cercano, ¿no? Porque es una hermana que tenemos dentro de la iglesia y la situación que está pasando. Pero escucharlos hablar a todos. Cuando Guillermo comentaba de cómo uno se enojó con él, porque el perro falleció. Para acá todos pasamos por pruebas. Y la invitación es poder verlas desde la perspectiva correcta, pedirle a Dios la sabiduría necesaria y hacerlo con fe.